gente durmiendo en la calle, madres que renuncian a comer para alimentar mejor a sus hijos, jubilados que buscan botellas retornables en la basura. Parece la escena de un país subdesarrollado o extremadamente pobre, como Venezuela o algún país africano, ¿verdad? Pues bien, en este caso hablamos de Alemania. ¿Sabías que 1 de cada 6 personas que viven en Alemania tiene unos ingresos muy por debajo de la media de la población y vive en la pobreza? Parece increíble, pero es la verdad. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer la otra cara de Alemania, una realidad que probablemente nunca imaginaste. Y prepárate, porque lo que viene te va a dejar boquiabierto. Número 1. Situación y datos geográficos. Alemania se encuentra en el corazón de Europa Central, rodeada por nada menos que 9 países: Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Esta situación estratégica hace del país un punto de conexión esencial en el continente. En el norte, el terreno es predominantemente llano, con acceso al Mar del Norte y al Mar Báltico. Es una región marcada por bulliciosos puertos y extensos campos de cultivo. En el sur, sin embargo, el paisaje cambia por completo. Los Alpes bávaros dominan el paisaje con imponentes montañas, lagos cristalinos y pueblos de postal. Entre estos extremos, el interior es una mezcla de fértiles valles, densos bosques, como la famosa Selva Negra, y ríos emblemáticos como el Rin y el Danubio, que forman paisajes que parecen sacados directamente de un cuento de hadas. Y si hay algo que cambia Alemania de vez en cuando, son las estaciones. El invierno cubre de nieve las ciudades históricas y aporta ese aire de romanticismo europeo. La primavera colorea los campos y las flores florecen por doquier. En verano, los parques y Biergartens, las famosas cervecerías al aire libre, se llenan de gente. ¿Y el otoño? El otoño pinta los bosques y los valles de cálidos tonos naranjas y amarillos, creando paisajes que cortan la respiración. Número 2. La Alemania que el mundo conoce. La imagen tradicional de Alemania para gran parte del mundo está ligada a la organización, el éxito económico y una fuerte identidad cultural. Hablamos de un país que es referencia en coches de alta calidad, tecnología punta, cerveza de renombre y acontecimientos legendarios como la Oktoberfest de Múnich, donde millones de visitantes celebran durante semanas al son de la música típica, vistiendo trajes tradicionales, bebiendo generosas jarras de cerveza y saboreando pretzels gigantes. Si un extranjero cierra los ojos e imagina Alemania, puede ver ciudades limpias y seguras, calles impecablemente pavimentadas, transporte público puntual, grandes empresas, centros de investigación y una sensación de estabilidad. El país es conocido por su fortaleza industrial. Marcas como BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen y Siemens son símbolos de excelencia e innovación. Una sólida red educativa y un eficiente sistema sanitario refuerzan también la idea de un lugar donde la calidad de vida parece estar siempre en primer plano. Por supuesto, Alemania no es solo coches, máquinas y cerveza. También está la rica cultura literaria de Goethe y Schiller, la música clásica de Beethoven, Bach y Wagner, así como las bellas artes, el cine y la variada gastronomía. No solo salchichas y chucrut, sino también alta cocina en restaurantes galardonados. Alemania vende al mundo la imagen de un país sólido, próspero y moderno. Una nación que se reinventó tras las tragedias del siglo XX y se convirtió en uno de los motores de la economía europea. Pero Alemania no es solo paisajes increíbles, castillos medievales o ciudades organizadas. Detrás de toda la eficacia y prosperidad económica, hay retos y estratos sociales que rara vez salen a la luz. Y es de uno de estos estratos de lo que vamos a hablar a continuación: la pobreza en Alemania. Sí, existe, y lo que viene a continuación
puede sorprenderle. Número 3. Historia y transformaciones. Para entender la Alemania de hoy, es imprescindible conocer la Alemania de ayer. La historia del país está marcada por los extremos. En el siglo XX, Alemania vivió su ascenso, guerras devastadoras, la división y, finalmente, la reunificación. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país estaba en ruinas. Alemania Occidental, con apoyo internacional y mucho esfuerzo interno, se convirtió en una potencia económica. Mientras tanto, Alemania Oriental, bajo un régimen socialista, tomó una dirección diferente. Con la caída del muro de Berlín en 1989, llegó la tan esperada reunificación. Pero a pesar de las promesas de unidad e igualdad, la parte oriental se enfrentó a un duro estigma. A día de hoy, muchos de sus habitantes son discriminados y tratados como ciudadanos de segunda clase, algo de lo que hablaremos más adelante. En las décadas siguientes, Alemania se consolidó como uno de los pilares económicos de Europa. Prestaciones laborales, educación de calidad, un mercado de trabajo sólido y un sistema de bienestar social ayudaron a construir la idea de que allí la pobreza era casi inexistente. Y he dicho casi inexistente, porque sí, la pobreza existe y va en aumento. Una pobreza creciente que ya afecta a millones de alemanes, algo difícil de imaginar en un país considerado uno de los motores de la economía mundial. Número 4. La pobreza en Alemania. Para empezar, es importante aclarar. La pobreza en Alemania es bastante diferente de lo que estamos acostumbrados. Al fin y al cabo, estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo. Pero sí, la pobreza está ahí, solo que con características muy diferentes. En Alemania se habla de pobreza relativa. Y no significa falta de alimentos o de saneamiento básico, como ocurre en los escenarios de miseria absoluta. La pobreza relativa se refiere a la desigualdad dentro de un alto nivel de vida. Básicamente, es cuando alguien gana menos del 60% de la renta media nacional, lo que le impide mantener el mismo estilo de vida que la mayoría. ¿Suena abstracto? Veamos los números. Para una persona soltera, esto significa vivir con menos de unos 1.150 euros netos al mes. Para una pareja con 2 hijos, el límite es de unos 2.400 euros netos. Puede parecer mucho para los de fuera, pero en Alemania, donde el coste de la vida es alto, este dinero apenas cubre lo básico. Y el impacto es real. 1 de cada 6 alemanes se considera pobre. Esto significa que luchan por vivir en barrios seguros, comprar alimentos de buena calidad, acceder a la cultura, el ocio y, en muchos casos, incluso mantener sus hogares calientes en el duro invierno europeo. Además, la situación no hace más que empeorar. En los últimos años, el coste de la vida se ha disparado. Los alimentos, la energía, la vivienda, todo se ha encarecido. La inflación, alimentada por la crisis energética y la guerra de Ucrania, ha golpeado duramente los presupuestos familiares. Esto ha empujado a aún más personas a la pobreza o al riesgo inminente de caer en ella. ¿Quiere una estadística impactante? El número de personas que dependen de donaciones de alimentos o subsidios sociales casi se ha duplicado en pocos años, pasando de 1 millón a más de 2 millones. Sí, esta es la realidad de millones de personas en uno de los países más ricos y organizados del mundo. Y lo que sigue puede sorprenderle aún más. Número 5. Vivienda. Ahora que ya conoce las cifras, hablemos de dónde se refleja esta realidad: en la vivienda. La pobreza en Alemania no se ve en chabolas o edificios improvisados, como en otros países. Aquí se esconde en el interior de los edificios, en barrios alejados de la prosperidad, conocidos como Problemstadtteil o Problemviertel.
Estos nombres, que traducen la idea de zonas problemáticas, definen lugares marcados por los bajos alquileres, los edificios antiguos y la concentración de personas con bajos ingresos. Estos barrios, llamados informalmente Brennpunkte, que son focos sociales, son conocidos por enfrentarse a una mayor delincuencia asociada al tráfico de drogas y por acarrear un fuerte estigma social. No son barrios marginales en el sentido visual. Al fin y al cabo, los edificios tienen una estructura sólida y saneamiento básico. Pero la falta de oportunidades, el desempleo y la discriminación crean un círculo de pobreza difícil de romper. ¿Y recuerda los prejuicios históricos y la desigualdad que mencionamos al principio sobre la antigua Alemania del Este? Pues también se refleja en la vivienda. Regiones como la cuenca del Ruhr y barrios de Bremerhaven siguen sufriendo la falta de empleo desde la reunificación. Mientras las zonas industriales más modernas prosperan, estos barrios se han estancado, agravando la exclusión social. Estos barrios, llamados Benachteiligtes, quartier, que significa barrios desfavorecidos, tienen bajos ingresos, alto desempleo y pocas perspectivas de futuro. Incluso con edificios estructurados, estos lugares funcionan casi como barrios marginales en el sentido social, estigmatizados, aislados y sin muchas posibilidades de movilidad para sus residentes. Pero por difícil que parezca, hay quienes se enfrentan a algo aún peor: no tener un techo bajo el que cobijarse. Número 6. Los sin techo. Alemania también está marcada por la existencia de personas sin hogar. Aunque invisibles para el turista ocasional, el número de personas sin hogar va en aumento. Según la Asociación Federal de Ayuda a los Sin Techo, conocida por las siglas BAGW, unas 650.000 personas viven sin un domicilio fijo. Berlín, conocida por su estilo cosmopolita y moderno, también ostenta el amargo título de capital de los sin techo del país. Aquí es donde el problema es más visible. El panorama es duro. Gente durmiendo en las estaciones de tren, hurgando en los cubos de basura en busca de botellas retornables, son escenas que sorprenden a cualquiera que piense que en Alemania todo el mundo vive cómodamente. Mientras algunos consiguen acceder a refugios temporales durante el crudo invierno, otros prefieren no pedir ayuda, ya sea por vergüenza o por decepción. Número 7. ¿Quiénes son los más afectados? Que Alemania es un país marcado por el racismo y los prejuicios es indiscutible, y esta discriminación va de la mano de la pobreza, lo que hace que el escenario sea aún más cruel. Las personas de origen extranjero corren el doble de riesgo de caer en la pobreza que los nativos. Los currículos idénticos, pero con nombres turcos o árabes, tienen menos probabilidades de conseguir entrevistas. Los datos muestran que, mientras que solo el 5% de los alemanes sin antecedentes migratorios que trabajan a tiempo completo viven por debajo del umbral de la pobreza, esta tasa se dispara hasta cerca del 20% entre los ciudadanos negros, musulmanes o asiáticos. Se trata de una xenofobia abierta que dificulta el acceso a buenos empleos y salarios justos. Los refugiados de Siria, Afganistán y otros países devastados por la guerra se enfrentan a retos aún mayores. Sin dominio del idioma y con títulos no reconocidos, muchos se ven abocados a trabajos mal pagados o al desempleo. Entre los hombres musulmanes, por ejemplo, la tasa de pobreza puede alcanzar el 33%. Es un ciclo que combina barreras lingüísticas, prejuicios y exclusión del mercado laboral, perpetuando la pobreza. Pero si piensa que solo los inmigrantes sufren esta situación, se equivoca. En Alemania, unos 14 millones de personas están clasificadas como pobres. Aproximadamente 1 de cada 6 personas. Y eso incluye a los ciudadanos alemanes de toda la vida. Ciudades antes prósperas se enfrentan ahora al aumento del coste de la vida, la precariedad laboral
y la caída del poder adquisitivo, lo que afecta incluso a quienes han nacido y crecido en el país. Las madres solteras, por ejemplo, se enfrentan a enormes dificultades para conciliar el trabajo y el cuidado de los hijos. Sin apoyo familiar ni guarderías accesibles, muchas acaban atrapadas en trabajos mal pagados. Los pensionistas también están entre los más vulnerables. Las estimaciones de la Fundación Bertelsmann indican que alrededor del 20% de los pensionistas estarán en situación de pobreza en el año 2036. No es raro encontrar ancianos rebuscando en los cubos de basura para recoger botellas retornables con las que completar sus ingresos a fin de mes. El problema es aún más grave para las mujeres que trabajaban a tiempo parcial y ahora reciben pensiones insuficientes para cubrir los gastos básicos. Y ni siquiera los jóvenes se libran. Los estudiantes que dependen de la financiación estatal, BAföG, tienen dificultades para salir adelante. La cuantía máxima de la ayuda está por debajo del umbral de pobreza, lo que convierte el curso académico en una auténtica lucha. En otras palabras, la pobreza en Alemania no solo afecta a los inmigrantes o a las minorías, afecta a ancianos, madres solteras, estudiantes e incluso a familias enteras de alemanes nativos. Número 8. Políticas públicas. Como decíamos antes, el gobierno alemán ofrece ayuda, y mucha. Alemania tiene uno de los estados del bienestar más sólidos del mundo. Programas como el antiguo Hartz IV, sustituido recientemente por el Bürgergeld, garantizan ayudas económicas a los parados y a las familias con rentas bajas. El Bürgergeld ofrece una prestación básica de aproximadamente 500 euros al mes para adultos solteros. Para una familia de 2 adultos con 2 hijos, el importe total puede alcanzar aproximadamente los 1.500 euros. Parece una buena ayuda, ¿verdad? Pero no si lo comparamos con el coste de la vida en Alemania. Según los estudios, una persona sola necesitaría al menos 1.500 euros al mes para vivir dignamente. En otras palabras, la prestación solo cubre 1/3 de lo necesario para mantener un nivel de vida básico. Y con el coste de la vida por las nubes, alimentos, energía, alquileres, gran parte de estas prestaciones se agotan rápidamente. Esto hace que la inclusión social sea una promesa que, para muchos, sigue estando fuera de su alcance. Las ayudas evitan la pobreza extrema, pero no bastan para sacar a millones de alemanes de la dependencia del Estado ni para ofrecerles una oportunidad real de cambiar de vida. Y lo más preocupante, este problema no da señales de acabar. De hecho, puede que no haya hecho más que empezar. Número 9. Futuro incierto de la lucha contra la pobreza. La inflación sigue siendo un enemigo implacable. La crisis energética, la guerra en Ucrania y los cambios en el mercado mundial siguen ejerciendo presión sobre la economía alemana. La clase media se reduce y cada vez más personas se ven abocadas a la pobreza. El modelo de bienestar social, antaño considerado una fortaleza, se enfrenta a grietas. ¿Cómo mantener el apoyo social y al mismo tiempo sostener una economía competitiva? Este es el dilema actual de Alemania. Los expertos señalan que el aumento del coste de la vida y las tensiones políticas internas dificultan cada vez más la aplicación de reformas eficaces. Sin cambios estructurales, es probable que el problema no solo persista, sino que se agrave, afectando incluso a segmentos antes protegidos. El futuro de la lucha contra la pobreza en Alemania es más que incierto. Es preocupante. Y así terminamos otro viaje, esta vez entre bastidores en Alemania. Un país que esconde realidades mucho más allá de lo que muestran las luces de su prosperidad. Ahora queremos saber, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Fue la cruda realidad de los Brennpunkt, el creciente número de personas sin hogar o el impacto del racismo y la desigualdad social? Deja tu opinión en los comentarios.
queremos saber qué le ha parecido esta cara menos conocida de Alemania. Si le gusta explorar historias ocultas y realidades que pocos conocen, siga con nosotros en Bello Mundo. Aún nos quedan muchos destinos fascinantes y verdades inesperadas por descubrir juntos. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en nuestra próxima aventura. Hasta entonces.